Muy bien. Vamos a tratar de cerrar este, esto del reino de Dios en toda la primera parte de estos dos capítulos primeros de Génesis 1 y 2. Quizás muchas veces nos queda la idea de que la creación, la meta final de Dios fue hacer al hombre, llamémosle, o de palabra, como una palabra genérica, al hombre y la mujer. Por supuesto, nosotros entendemos que la, Dios lo pensó y lo ideó y lo ejecutó de esa manera. La imagen de Dios es en el hombre y en la mujer. Vamos a verlo eso muy rápidamente también. Pero, perdón, como el capítulo 1 de Génesis culmina allí con ese hecho, ¿no?, de la creación, nos da una idea quizás diferente, no la vamos a catalogar de errónea, sino como que está desplazada. Pero en realidad lo que Dios eh, deseaba, la idea de Dios es esto de culminar todo y ver cuán bueno había sido y llegar a ese descanso o a ese reposo. ¿Eh? Allí en Génesis 2, versículos 1 al 3, dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. A veces pasar por alto esto nos queda como incompleta la idea de Dios que, bueno, se es más espiritual, por decirlo así, si uno trabaja de sol a sol y no descansa nunca. Aún el creador de todas las cosas, poderoso o todopoderoso, por encima de todo, fuera de la creación y que tiene la capacidad que con su palabra hizo todo, él mismo descansó, estableció entonces algo que para su creación es vital, y es el descanso, es el reposo. Ustedes saben que más allá, o creo yo que lo podemos eh, compartir a esto entre todos, eh, a pesar de la caída, a pesar del pecado, hay cosas que quedaron establecidas por Dios y, son dos, las dos cosas que quedaron establecidas por Dios. Una es el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso viene de antes del pecado y quedó establecido por Dios. Y lo otro es el reposo o el descanso. Estos versículos que leímos lo establecen. Así que eh, fíjense que esto es muy importante también porque realmente nos muestra esta intención de Dios y lo vamos a ver cómo es su propósito cuando también Dios establece el reposo final. Es decir, si después vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿no? Y creo que en Hebreos no lo tengo muy presente ahora, pero Dios quiere que su creación, su pueblo, sus hijos, realmente descansen, y vengan al reposo que Dios ofrece, que es estar bajo sus designios, bajo su gobierno, obedecerle en su bendición
allí radica el verdadero reposo, la verdadera intención de Dios en hacer que su pueblo, en el lugar que Él quiere, vivan bajo su gobierno. Allí las palabras finales, o cada vez que Génesis relata cada día de la creación, dice, por ejemplo, cuando dice el primer día, vino la noche y la mañana, y ese fue el primer día. Y así lo dice para el segundo, para el tercero, el cuarto, el quinto, y cuando llega al séptimo día, no dice que culminó nada, ¿no? Sino que continúa la idea. En cierto sentido, Dios descansó allí al finalizar la creación, y Dios está observando, ¿no? Y dice que su mirada recorre la tierra, ¿no? Y está en ese, pareciera que suena feo, ¿no? Pero en esa mirada de espectador de lo que creó. Eso no significa que no esté trabajando. Jesús después dice que el Padre trabaja y Él también. Entonces, sino que significa que ya no crea otras cosas, sino que las sostiene. Y quizás el trabajo de Dios, en cierta manera, es sostener la creación. Él sigue haciendo eso. Sí, porque sin el sostén, sin lo que Dios hace, todo se caería. Es casi como a lo mejor una ilustración, un malabarista que sostiene las pelotitas en el aire, o esos que hacen girar los platos, ¿no? Dios está sosteniendo toda su creación. Y eso Dios lo hace perfectamente, ¿eh? No hay que decirle a Dios que está errando o está haciendo mal algo. Y Él en su descanso ve y reposa en un disfrute de lo que Dios, de su creación. Allí lo vemos eso en Génesis 2, del 4 al 25, que si bien es un segundo relato de toda la creación, que no es contradictorio con el capítulo 1, sino que hay algunas ampliaciones de todo lo que Dios hizo, allí vemos cómo se complementa todo lo que en el primer relato del capítulo 1 Dios fue haciendo. Cuando Dios hace al ser humano, lo coloca entonces en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, y provee para todas sus necesidades. Esta es la relación entre Dios y su pueblo, que es en estos primeros capítulos son Adán y Eva. Dios es su proveedor, Dios le marcó todo lo que debían hacer y todo lo que tenían para administrar. Y le incluyó o le puso al lado de Adán a Eva, su compañera y su ayuda. Ambos recibieron una gran responsabilidad para la administración y el gobierno y el dominio de toda la creación, pero hay un orden en la funcionalidad y en la responsabilidad. Dios estableció estas reglas ya desde el principio, que el hombre fue creado primeramente y la mujer creada como su ayuda. El hombre es el líder de la relación, pero la mujer se
pero no tiene una autoridad de abuso, tirano, o no es una autoridad de sometimiento, sino que la mujer está voluntariamente en, en este sometimiento a esa autoridad, porque la intención de Dios es ese disfrute de esa relación plena de felicidad, digamos. La vergüenza no estaba presente, allí lo vemos cuando en el relato dicen que estaban desnudos y no se avergonzaban, quiere decir que había plenitud de intimidad sin vergüenza en la relación del hombre y la mujer. Adán y Eva ambos ejercían entonces la autoridad que Dios les había dado sobre la creación sin abusar de esa autoridad. Así como ambos no abusaban sobre la autoridad sobre la creación, Adán no abusaba sobre la autoridad sobre Eva y ambos estaban en esa plena relación. E incluso obedecían, ¿no? O estaban bajo el gobierno de Dios y lo hacían con una, digamos, con esa idea de ser responsables de lo que Dios les había dado u ordenado, que era cultivar el huerto, cuidarlo y hacer todo lo que Él les había ordenado. Ahora, el cuadro este que vemos, entonces, en Génesis capítulo 1 y 2, quizás a esta altura de la vida de la humanidad, lo veamos con algún ojo quizás romántico, por decirlo, o idílico, o fantasioso, si se quiere, que es un ideal inalcanzable, ¿no? O que no lo vamos a ver nunca. En verdad sí, dice la palabra que llegaremos entonces al cumplimiento de los tiempos y este mismo cuadro será entonces en la culminación de todo el reino de Dios y lo que Dios estableció. Por eso el jardín del Edén, la relación de Dios con el ser humano, con el hombre y con la mujer, esa relación con la creación, todo eso es un patrón, es un molde. Por eso es lo que hemos dicho al principio. El pueblo de Dios son Adán y Eva, viven en el lugar de Dios, en el jardín, bajo su gobierno. Como resultado, viven disfrutando la relación que tienen con Dios y eso es de bendición. No, no, no sé si alguien levantó la mano, perdón, o algo. Muy bien. Entonces, la, cuando llegamos entonces a este entendimiento, allí vemos este propósito de cómo debe ser o lo que Dios estableció. A ver. Bueno, no sé si escucho como una tele Pastor, por ahí. hay Me uno de parece, los que está Agustín, conectado. Agustín, no sé si querés decir algo o se abrió tu micrófono, Ajá, es el de Agustín. bueno. Ahí está, no sé si él quería decir algo, si no, no se te escucha. A ver, no, No, parece que no. Bueno, yo ahora Bien, lo silencio así no sé. muy bien. Seguimos entonces. Ya faltan un poquito nomás.
Entonces, cuando Dios, creó a Adán y Eva y lo colocó en el lugar allí del huerto, y para que esté bajo su gobierno, decíamos que ese es el patrón del reino. Dios desea que disfrutemos entonces de su creación y entremos en su reposo, en esto que Dios mismo reposó y Dios descansó de su creación. Por eso es que lo vamos a ver también a ese propósito en la ley, cuando estableció el sábado, y luego de la resurrección de Cristo lo vemos en el descanso y en el encuentro de su pueblo el primer día de la semana. Por eso dijimos que Dios estableció estos principios desde antes del pecado, desde antes de la caída. Un principio o algo que Dios estableció, una institución, como es el matrimonio, y el descanso, el reposo que Él mismo tuvo y lo tenemos nosotros también. La idea también es poder marcar aquí en este modelo o este patrón del reino de Dios, es que nosotros también como cristianos estemos dispuestos a estar bajo su gobierno, dispuestos, o mejor dicho, en disfrutar de la creación nueva que tenemos en Jesús, ¿no? Y ver cómo ese cumplimiento de todas las cosas en Cristo, ahora nosotros podemos vivir bajo su gobierno y en su bendición. Dice el capítulo 4, versículos 9 y 10 de Hebreos, hablando del descanso, ese que está dentro de todo el propósito de Dios hasta el final. Dice Hebreos 4, 9 y 10, por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Entonces, por eso es que vemos que el ejecutar la tarea de Dios de ejecutar la creación no es el fin, sino es el descanso, el reposo de toda la tarea. Nosotros estamos en el proceso dentro del reino de Dios y esperamos, como dice allí Hebreos, poder llegar y disfrutar de ese descanso, así como Dios descansó de las obras que hizo en la creación. Me gusta mucho esta visión, por decirlo, o esta forma de entender todo el plan de Dios, verlo en todo este despliegue de su reino. Entonces nos hace ver ese propósito de restauración de lo que Dios había establecido y que solamente, o la parte que nos toca por nuestra materia del Antiguo Testamento, es una parte de todo ese proceso. El Antiguo Testamento lo vemos como la promesa, aquello que esperamos, y Jesucristo el cumplimiento. ¿Para qué todo eso? Para culminar la historia del mundo en el reposo de Dios. No sé si a lo mejor yo diría de cortar por acá para que no nos quede alguna parte sin tocar, pero no sé si se alcanza a vislumbrar un poco a dónde estamos, ¿no? Y cómo
cómo es el desarrollo de todo esto. Si quieren, a lo mejor en unos minutitos, si podemos hacer algún repasito o lo vamos ya cerrando, son las 8:15. Pero creo yo que se puede entender y se puede ver al trazar esta línea eh, a través de toda la historia o de toda la Biblia del reino de Dios, cómo en estos primeros capítulos de Génesis Dios establece el patrón de lo que es su reino, es decir, su pueblo en el lugar que Dios quiere y bajo su gobierno y su bendición. Así es como lo estableció en Adán y Eva al crearlos, al ponerlo en el jardín y al desarrollar todas las cosas para que Adán y Eva administren, cuiden el lugar que Dios les dio, para luego mirar también hacia adelante y ver que Dios ha restablecido eso a través de Cristo y lo vamos a y poder disfrutar también de su reposo final, de su descanso. Podemos llegar hasta ahí, no sé si les parece, si quieren conversar un poquito algún tema y lo hacemos en estos minutos. Bueno, la invitación está dada, así que si alguno tiene alguna pregunta, algo para agregar, el profesor acaba de decir. Y bueno, y si no fuiste muy claro, José Luis, no hay preguntas, no hay consultas. Bueno, todos tienen, a lo mejor algo que hubiera tenido que hacer un poquito antes, todos recibieron el, el PDF de este libro, El Panorama Divino. Creo que sí, lo pusimos en el... Si ustedes quieren, la próxima, bueno, detrás de cada capítulo hay un estudio bíblico que hace el autor. Si ustedes quieren, ese estudio bíblico lo pueden tomar para ustedes, hacerlo, mirarlo un poco como también no sé si hay algunos de aquí que predican o hacen algunas meditaciones en su iglesia. Está muy lindo, está muy bueno, es sencillo y les puede ayudar a preparar alguna meditación o predicación también en sus congregaciones. La clase próxima vamos a arrancar en el capítulo 2, que se refiere al reino perdido. Aunque parezca que no vamos a llegar nunca a completar todo el Antiguo Testamento, después se hace en unos bloques más grandes, digamos, en cuanto al tiempo, pero con este patrón del reino vamos a poder trabajar un poco sobre todo lo demás, para ver el Antiguo Testamento de una manera, aunque muy por encima, pero con una idea bien general y casi completa de todo. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ahí Esteban está aplaudiendo. Ahí manda emoji, Esteban. Bueno, les agradecemos, chicos, les agradecemos, hermanos, la presencia de todos ustedes en esta tarde. Y bueno, no se queden con las lecturas, no se queden con los tiempos. Y bueno, cualquier cosa, está el grupo de WhatsApp para hacer consultas. Así que los esperamos a todos. Así que bendiciones. Vamos a cerrando ya la clase.